Bien, buen día. Comenzamos la clase del día de hoy, de este día lunes 31 ya de agosto. Objetivo de la clase, definir elementos básicos del plano cartesiano. ¿Ya? Continuaremos con lo que es la unidad de geometría y ya estamos ingresando al contenido de isometría, que es lo que ya vamos a trabajar en el mes de septiembre. Pero como primera clase introductoria a lo que es isometría, vamos a dejar en claro algunos conceptos del plano cartesiano, del cual nosotros debemos tener conocimiento de lo que nos dice dicho plano, cuáles son los conceptos relevantes al plano cartesiano, lo que es el eje de las abscisas, lo que es el eje de las ordenadas, lo que es cómo ubicar un punto, lo que son los cuadrantes, lo que son la interpretación gráfica de un plano cartesiano. Ya, entonces, comenzando, vamos a dar una pequeña definición de lo que es el plano cartesiano y dice que el plano cartesiano está determinado por dos rectas perpendiculares, llamadas ejes de coordenadas, y por cuatro cuadrantes, ¿ya? Y por cuatro cuadrantes. El eje horizontal se llama eje X o de las abscisas, mientras que el eje vertical recibe el nombre de Y o de las ordenadas. Cada punto se representa por el par ordenado A, B, donde A es la primera coordenada, corresponde a los valores de las abscisas, y B, segunda coordenada, al de las ordenadas. ¿Ya? Aquí nacen varios conceptos: plano cartesiano, ejes coordenadas, cuatro cuadrantes, eje X, eje de las abscisas, eje Y, eje de las ordenadas, primera coordenada, segunda coordenada. Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo durante el desarrollo de la clase. Durante el desarrollo de la clase, entonces vamos a ir trabajando todos esos conceptos. Plano cartesiano dice que así como a cada punto de una recta se puede asignar un número real. ¿Qué significa que sea un número real? Que puede ser un número positivo, negativo, fracción, decimal, ¿ya? Entonces, así como a cada punto de una recta se le puede asignar un número real, a cada punto del plano se le puede asignar una pareja ordenada de la siguiente manera. Se ubican dos rectas numéricas que sean perpendiculares. Ahora mi pregunta es, ¿qué significa que sean perpendiculares? ¿Qué significa que sean perpendiculares? ¿Quién me puede ayudar en eso? Ya, ya. ¿Alguien más tiene algún conocimiento de perpendicularidad? Camila, Martín, Sebastián. Ya, perfecto. ¿Alguien más? Ya. Lo importante de la perpendicularidad es eh, tener el siguiente, acordarse de lo siguiente. Cuando yo hablo de perpendicularidad me refiero a dos rectas que se intersectan en un punto, pero que ese punto se forma un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Eso es referente a la perpendicularidad. Se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí dice, se ubican dos rectas numéricas que sean perpendiculares, es decir, que forman un ángulo de 90 grados cuando se intersectan y se corten en el punto cero. El punto de corte se llama origen.
la recta horizontal se llama eje X y la recta vertical se llama eje Y. Y los ejes X e Y dividen al plano en cuatro partes llamadas cuadrantes. Ya. Lo que dice ahí, ahora lo vamos a ver. Me está hablando que hay dos rectas perpendiculares, que serían esas. Una y dos, que se cortan en un punto llamado origen. Ese es el punto origen. Y me dice que la recta horizontal se llama el eje X o el eje de las abscisas. En cambio, el eje vertical se llama el eje vertical o se llama el eje Y o también el eje de las ordenadas. Eje de las abscisas, eje de las ordenadas, eje X, eje Y. ¿Ya? Ahora, el punto de intersección se llama punto de origen o punto 00. También dice que se divide en cuatro partes y esas cuatro partes se conocen como cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Ahora, si nosotros podemos ir en detalle respecto de lo que son los cuadrantes o de lo que son los ejes, si nosotros solamente nos vamos a fijar en el eje X, ¿ya? Desde el origen a la derecha tengo los X positivos. Desde el origen a la izquierda los X negativos. Desde el origen hacia arriba tengo los Y positivos y desde el origen hacia abajo los Y negativos. ¿Se va entendiendo eso? ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Alan, Camila, Martín, Sebastián, Vicente, ¿alguna duda hasta el momento? Bien, seguimos. Entonces, dijimos, punto de origen, eje X, eje Y, eje de las abscisas, eje de las ordenadas, que se divide en cuatro partes, cuadrantes, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Y el punto de origen se da por la perpendicularidad de las dos rectas. ¿Ya? Seguimos entonces. Ya. El plano cartesiano dice, los puntos en el plano cartesiano son pares ordenados, ¿ya? Eso quiere decir que va primero un número del eje X y después un número del eje Y. Entonces dice pares ordenados reales, X, Y. Primero entonces, como bien dije yo, va la abscisa y luego la ordenada. Llamamos a, llamamos a, llamamos a X la abscisa. Esto, la abscisa. Y ahí ordenada, abscisa ordenada, ¿ya? Ya, excepto en el caso que y es igual a x, ¿ya? Nota, para indicar un punto x, y es un punto en el plano cartesiano, debemos escribir x, y, ¿ya? Los puntos acá. Por ejemplo, después vamos a ver cómo se ubican los puntos en el plano y ya vamos a aprender más bien eh, cómo ubicar dichos puntos, cómo representarlo, cómo escribirlo. Bien, pero acá lo importante es que tengan en consideración que un punto cualquiera se escribe x, y. Primero el eje del x y después el y. Ahora, teniendo en consideración, estoy hablando del eje. Por tanto, el eje puede ser positivo o puede ser negativo. Cualquiera de las dos. En ese caso no hay mayor, o sea, si es negativo, negativo. No se preocupe porque tenga signo negativo. Lo escribe negativo. Bien, seguimos. Plano cartesiano. Y aquí vamos a ver el detalle
de los cuadrantes, ¿ya? Comencé diciendo que existen 4 cuadrantes, ¿ya? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto y último cuadrante. Vamos a ir viendo cuadrante a cuadrante. Es decir, vamos a partir por el primero, luego el segundo, el tercero y terminamos ya con el último, que es el cuarto cuadrante. Y dice lo siguiente. Dice, en el cuadrante primero o el cuadrante 1, ¿ya? X e Y son positivos. Quiere decir que en este cuadrante el X son positivo y el Y son positivo. Entonces, todo número que esté dentro de este cuadrante, sí o sí van a ser positivos. ¿Ya? Siempre. Entonces, la característica principal del primer cuadrante es que todo punto que esté en el primer cuadrante siempre va a ser positivo. ¿Ya? Siempre va a ser positivo. Podemos ver el caso paralelo, o sea, perdón, el caso opuesto, que mi opuesto sería el cuadrante 3 o el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante, el X y el Y son negativos. El X y el Y son negativos. ¿Ya? Es en el caso del tercer cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante, X positivo y positivo. Tercer cuadrante, X negativo y negativo. En el primer cuadrante, todo punto que se ingrese en el primer cuadrante siempre va a ser positivo. En cambio, en el tercer cuadrante, todo punto que ingrese siempre va a ser negativo. Primer cuadrante positivo, tercer cuadrante, perdón, primer cuadrante positivo, tercer cuadrante negativo. Ya, ahora, en el caso del segundo cuadrante, que sería esto de acá, tendríamos que el X es negativo, ¿ya? Y el Y es positivo, ¿ya? Eso es en el caso del segundo cuadrante. En el caso del cuarto cuadrante, el X va a ser positivo y el Y va a ser negativo. El cuarto cuadrante, esto es lo que está acá. Bien, ese es el cuarto cuadrante. Entonces, resumiendo, primer cuadrante, X positivo y positivo. Segundo cuadrante, X negativo y positivo. Tercer cuadrante, X negativo y negativo. Cuarto cuadrante, X positivo y negativo. ¿Ya? Ese es en el caso de los cuadrantes. Y dice, ojo, los puntos sobre los ejes de las ordenadas no se consideran parte de ningún cuadrante. ¿Ya? Entonces, si hay un punto acá, ¿ya? No se considera en ningún cuadrante, ¿ya? Lo que acá habla. El punto origen tampoco se considera en ningún cuadrante. Bien, dudas, preguntas, consultas, dudas, preguntas, consultas, alguna duda, alguna consulta, algo que tengamos que repetir, algo que tengamos que volver a explicar, alguna duda, alguna consulta. Ok, seguimos. Cuénteme. Sí, sí, todo se graba. Claro, cuando el profesor sube la clase, en nuestro canal de YouTube del colegio, si el profesor sube la clase, entonces usted la puede ver. Se llama Instituto de Mancura Vitacura. No, que generalmente, bueno, cuando yo subo la clase, la subo con fecha, con el tema y la fecha. ¿Ya?
Ya, ok. Seguimos, seguimos. Ahora vamos a ver cómo ubicamos los puntos en el plano cartesiano. Y vamos a ir viendo punto a punto. Y teniendo en consideración nuestra base. ¿Y cuál es nuestra base? Mi eje X y mi eje Y. ¿Ya? Entonces, vamos a ubicar el primer punto. 4,3. Tenga en consideración lo siguiente. Desde el origen a la derecha en el X positivos. Desde el origen a la izquierda en el X negativo. Desde el origen hacia arriba en el Y positivo y desde el origen hacia abajo negativo. ¿Ya? Eso tiene que tenerlo muy claro. Ya. Eh, Ubiquemos el primer punto. 4,3. Ojo, el primer punto o el primer número siempre me indica el eje X y el segundo siempre me indica el eje Y. Bien, entonces, punto 1, 4,3. Ubico el número 4 acá en el X, acá. Y en el Y ubico el número 3, acá. Y la intersección me da el punto, que sería ahí. ¿Por qué sería ahí? Porque primero en el número 4 en el X, bien, y luego en el número 3 en el Y, bien. Y ahí me da el punto. Ahí me da el punto. ¿Ya? Y ahí me da el punto correcto. Ese es en el caso del primero. Caso del punto número 2. Caso del punto número 2. Dice menos 5,2. Menos 5 en el X. Ah, negativo. Me voy para acá. Y el menos 5 se ubica acá. Y me dice I2. Ah, pero I positivo. Entonces I2 acá. Y ahí me da el segundo punto. ¿Ya? Ahora, el tercer punto, 6, menos 2, X positivo 6, Y negativo menos 2, acá. ¿Ya? El quinto, 2,0, X2, acá. Y dice Y0, ahí. Punto 6, 0, menos 2, X0 y menos 2, ahí. Y luego 0,3.7, X0 y 3, ahí. ¿Ya? Esa es la forma de poder eh, consignar los puntos en el plano cartesiano. ¿Alguna duda, alguna consulta de la ubicación de puntos en el plano cartesiano? Sí. Sí, primero vale X y después vale Y. Bien, seguimos. Bien, acá hay otra ubicación de los puntos del plano cartesiano, pero en este caso con decimales, que es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo usted ubica esos puntos en el plano cartesiano? Por ejemplo, si son fracciones. Bueno, las puede ubicar en la recta numérica o bien también se le puede agilizar ubicándolas mediante dividiendo. Usted divide, por ejemplo, 3 dividido 2, le va a dar un número. Y ese decimal usted lo ubica en el plano. Por ejemplo, solamente un ejemplo. Si el decimal da 1,5, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Usted va a ubicar en el eje X entre el 1 y el 2. Pero como es 1,5 en la mitad, entonces va a la mitad. Y ahí ubica usted el 1,5. ¿Ya? El mismo criterio es para los otros números. Siguiente. ¿Ya? Acá entonces eh, vamos a ver unos ejemplos. Dice ubicar en el plano un punto de coordenada X, Y. ¿Ya? Eh, Ojo, que acá che, la transformación se, pero cuando usted ya lo vea en su
cuadernos, se ve bien. La transformación no la hace como corresponde. Ya. Y yo se la voy a leer acá. Dice, ubicar en el plano un punto de coordenada x, y cuya abscisa es 6 y su ordenada es la mitad de la abscisa. Su abscisa es 6. ¿Qué significa que la abscisa sea 6? ¿Quién me lo puede decir? ¿Qué significa que la abscisa sea 6? Perfecto. Sí. Y también es correcto lo que me dice Vicente, que la primera es 6, que el eje X es 6. Bien. ¿A los demás les queda claro ese punto? Que entonces el X es 6 o que la abscisa es 6 o que el eje de la abscisa es 6 o que la primera componente es 6. Ya. Entonces me dicen que el X es 6, pero me dice que la ordenada, ¿qué significa la ordenada? ¿Qué significa la ordenada? ¿Quién me lo puede decir, por favor? Bien, bien, bien. El eje Y es la ordenada, perfecto. Entonces me dice que el eje de las ordenadas es la mitad de las abscisas, es la mitad, es decir, el eje Y es la mitad que el eje X, pero el eje X, ¿cuánto valía antes? 6. Entonces la mitad de 6 es 3. Por lo tanto, el punto es 6,3. Y ese punto 6,3 yo lo ubico en el plano cartesiano. Y ese punto 6,3 lo ubico en el plano cartesiano. El 6 ahí, el 3 acá, y sería mi punto, que sería ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta de eso? ¿Alguna duda? Alan, Camila, Martín, Sebastián, Vicente, ¿alguna duda de eso? Ok, entonces ahí ya usted ubicó un punto. Siguiente, un ejemplo 2. Exactamente lo mismo, ubicar en el plano un punto de coordenadas x, y cuya ordenada es menos 5 medios y la abscisa es dos veces la ordenada. Es decir, hay que en este caso para obtener el valor de la abscisa hay que multiplicar por 2 ese valor y luego usted ya ubica dicho punto. ¿Ya? Que en este caso que me dice que la ordenada, o más bien decir el y, es igual a menos 5 medios. Pero me dice que la abscisa o el x es igual al doble del valor de la ordenada, es decir, 2 por menos 5 medios. Y en este caso el x le da menos 5. Por lo tanto, el par ordenado es menos 5, menos 5 medios. ¿Ya? Y como ambos son negativos, entonces, eh, como ambos son negativos, entonces el punto se ubica en el tercer cuadrante, que sería acá. Acuérdese, primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Siguiente, ejercicio número 3. Bueno, aquí también eh, este punto de raíces no lo hemos visto, pero sí lo quiero expresar, ¿ya? No es parte de la materia, les recuerdo, las raíces no son parte de las materias, pero lo quise consignar para que lo pudiésemos visualizar también, que también se puede graficar eso, ¿ya? Vuelvo a reiterar, las raíces no son parte de la materia, pero lo quise consignar para darlo como ejemplo, ¿ya? Ubicar un punto en el plano de coordenadas que cumple la condición de que su ordenada es igual a menos 8 y su abscisa es la raíz cúbica de la ordenada, ¿ya? Entonces el I vale menos 8 y eh, dice que la abscisa es la raíz
cúbica de menos 8. ¿Ya? Y ahí entonces da como resultado como menos 2. Y ahí te ubica el punto. Ejemplo 4. Dice ubicar en el plano un punto de coordenada x, y cuya abscisa tenga como valor el doble del producto de la ordenada. Menos 4 unidades y su ordenada sea 2. ¿Ya? Es decir, en este punto yo puedo aplicar ecuación, o más bien debo aplicar ecuación, ¿ya? E interpretar dicha lectura, ¿ya? Y teniendo en consideración final que el resultado de ello me da el punto 0,2. ¿Ya? Entre 0 y 2. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta? Seguimos. Ya luego, ya al final, voy a dejar unos 10 minutitos para que podamos ver dudas, consultas respecto de las guías. También quiero conversar, bueno, viendo caso a caso algunas situaciones pendientes y lo vamos a hacer eso unos 10 minutitos antes de terminar. Siguiente, gráficas de las regiones del plano. ¿Ya? Les recuerdo, este PPT ya está en sus cuadernos. Ojo, no hay actividad para la próxima semana, ¿ya? Formal. De momento ya está la primera nota, que sería la actividad 1 y 2, la guía 2 y guía 4. Y quienes no la han entregado deben hacerlo a la brevedad posible. Y como bien le digo, en sus cuadernos está esta presentación y cuando usted ya la descargue, ya se va a tener una mejor visualización. Lamentablemente, cuando hace la transformación, no la hace de forma correcta el programa. Bien, gráficas de regiones en el plano. Dice, encuentre el siguiente punto, el siguiente conjunto de puntos en el plano. ¿Ya? Me dice que el X y el Y, ojo, el Y es mayor a 1. ¿Ya? Y también me dice que el Y es mayor o igual a 1. Entonces, Y mayor igual a 1 ahí. Y mayor o igual a 1 hacia arriba. Entonces, desde la línea roja hacia arriba se encuentra esa gráfica. ¿Ya? Siguiente. Luego tenemos encontrar el siguiente conjunto de los puntos y me dice aquí que el X tiene que ser mayor a 1, mayor o igual a 1. X mayor o igual a 1, aquí. Y luego dice que el X es menor o igual a menos 1, menor o igual a menos 1, acá. O también me dice que el X tiene que ser mayor o igual a 1, que sería, comprendería eso y comprendería eso. En el PPT que usted tiene en sus cuadernos, está ahí con colores. Entonces se visualiza mucho mejor. ¿Ya? Luego tenemos un siguiente ejemplo. ¿Ya? Dice que X mayor o igual a 1 hacia allá, que el Y es menor o igual a 3, es decir, hacia abajo. ¿Ya? Entonces ahí me comprendería ese sector del plano cartesiano. ¿Ya? Ok. Continuamos. Acá hablamos también de dos puntos que nos van a ser muy importantes, que es la distancia entre dos puntos y luego la fórmula del punto medio. ¿Ya? Entonces, la distancia de dos puntos se da, bueno, acá lo liga con Pitágoras, ¿ya? Pero lo que a mí me interesa y para efectos de curso, esa es la fórmula, ¿ya? La fórmula correspondiente. Y luego, para ya culminar y dar paso a ejercicios y dudas, la fórmula del punto medio, en que yo sumo x1 más x2 dividido por 2, ahí tengo mi primer componente,
Y también luego tengo mi I1 más I2 y tengo mi segundo componente. ¿Ya? Ok.